Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver la segunda parte de la operación Overlord o el día D. En el capítulo anterior habíamos visto cómo se preparaban tanto alemanes como aliados para tan decisivo día. Y el día de hoy vamos a ver los combates propiamente dichos que ocurrieron durante el día D. Recordemos que el 5 de junio de 1944, Eisenhower, luego de consultar con todo el alto mando aliado involucrado en Overlord, decidió que el día D se desataría el martes 6 de junio de 1944. El mal tiempo, recordemos, actuaba como un sedante para los alemanes. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de Rommel, el general Hans Speidel, organizaba una reunión para hablar de su tema favorito, la literatura francesa, pero también para discutir en forma secreta un plan para derrocar a Hitler y buscar la paz con Occidente. Algo francamente improbable y difícil de lograr, pero en todo caso era un plan que estaba tomando cuerpo. Por otro lado, en Rennes, altos oficiales alemanes en Normandía se reunían para una conferencia cartográfica referente a una invasión teórica aliada por Normandía. Esto preocupaba al jefe del Estado Mayor del Séptimo Ejército Alemán, el general Max Penzel, quien no aprobaba que todos los mandos altos de Normandía y la península de Cherburgo se ausentaran de su puesto al mismo tiempo y que pasaran la noche afuera, pero no pudo impedirlo. Un poco antes de las 9 de la noche del 5 de junio aparecieron sin ser vistos en las costas francesas, en las costas de Normandía, barreminas aliados. Atrás de ellos vendrían 2.727 barcos de todo tipo. Arriba de la flota aliada volaban escuadrillas de aviones de combate. Esta flota era escoltada por unos 700 buques de guerra. El 5 de junio, a las 10:15 p.m., los primeros aviones aliados despegaban desde los aeródromos ingleses. Overlord se ponía en marcha. A la cabeza iban los exploradores encargados de iluminar las zonas de aterrizaje para los paracaidistas y la infantería de aviación llevada en planeadores. Detrás venían en interminables formaciones los imponentes ejércitos aliados transportados por aire. Y abajo, en el mar, más de 2.700 embarcaciones surcaban las aguas atestadas de soldados, cañones, tanques, semitractores, entre otros vehículos. La espera había terminado y los combates enconados del día D estaban por comenzar. El séptimo ejército alemán fue alertado de la presencia de paracaidistas y de bombardeos en las costas de la península de Cherburgo y el Havre. También se habían detectado presencias de paracaidistas en otras zonas, pero no había claridad en la situación y no se daba aún la voz de alarma, y así pasaban las primeras horas del día D. Aunque los alemanes no lo tuvieran claro, la presencia de paracaidistas en la península de Cherburgo significaba que el día D había comenzado. Eran los primeros exploradores, 120 hombres dirigidos por el general James Gavin de la División Aérea 82. Su misión era señalar zonas de descenso en una superficie de 130 kilómetros cuadrados detrás de la playa Utah, donde pudiera aterrizar el grueso de las tropas de asalto norteamericanas que llegarían una hora más tarde en paracaídas y planeadores. Los exploradores tropezaron con dificultades desde un principio, pues era tan intenso el fuego antiaéreo alemán que los aviones se vieron obligados a cambiar de rumbo. Solamente 38 de los 120 exploradores lograron aterrizar sobre sus objetivos. Desperdigados, trataban de orientarse avanzando cautelosamente hacia los puntos de reunión, cargados con sus rifles, minas, linternas y paneles de luz fluorescente. A 80 kilómetros de allí, 6 aviones ingleses cargados de exploradores y 6 bombarderos de la RAF, remolcando planeadores, penetraban sobre la costa. El cielo estallaba con fuego antiaéreo alemán. 2 exploradores ingleses descendieron exactamente sobre el prado frontero de la casa que servía de centro de operaciones al general Joseph Reichard, comandante de la división alemana 711. De hecho, Reichard jugaba cartas cuando los aviones cruzaron el espacio y salió precipitadamente con otros oficiales en el momento en que los ingleses tocaban tierra. Ingleses y alemanes estaban sumamente sorprendidos. Reichard volvió a su oficina y llamó al cuartel general del 15º Ejército. Mientras esperaba que lo comunicaran,
ya había comenzado a fulgurar las señales luminosas en las zonas de descenso de los sectores británico y norteamericanos. Algunos exploradores estaban ya en sus metas. En Saint-Lô, en el cuartel general del Cuerpo 84, inmediatamente inferior al del Séptimo Ejército, se habían congregado los oficiales en la habitación del general alemán Erich Marx para celebrar su cumpleaños. Los oficiales alemanes celebraban mientras millares de paracaidistas británicos descendían sobre suelo francés. El enemigo más peligroso en esos primeros minutos del día D no era el hombre, sino lo que el hombre había hecho con la naturaleza. En la zona británica, las precauciones tomadas por Rommel contra los paracaidistas surtían efecto. Había hecho inundar el valle de Dives y las lagunas y pantanos que allí se formaron se convirtieron en amenazas de muerte. Esas charcas causaron innumerables víctimas. Cuentan los supervivientes que las ciénagas estaban cruzadas por un laberinto de zanjas de 2 metros de profundidad y de 1.2 metros de ancho, cuyo fondo era un atolladero de cieno. Quien caía en una de esas zanjas, con el impedimento del fusil y el pesado equipo, era prácticamente hombre muerto. A eso de las 12:10 AM, pasaban por la zona de Saint-Mère-Inglés oleada tras oleada de formaciones aéreas aliadas. Era la vanguardia de la mayor invasión aérea jamás intentada. Hablamos de 882 aviones que transportaban 13.000 hombres de las divisiones aéreas norteamericanas 101 y 82, con destino a 6 zonas de descenso situadas a unos cuantos kilómetros de Saint-Mère-Inglés. Los norteamericanos lucharon contra la adversidad del momento. Sus 2 divisiones se habían desparramado peligrosamente. Solo un regimiento, el 105, aterrizó con toda precisión. Habían perdido el 60% del equipo, la mayoría de las radios, los morteros e incluso las municiones. Muchos soldados, además, se habían perdido. Muchos cayeron en pantanos y otros en el mar. En la oscuridad, los norteamericanos se iban reuniendo en distintos sitios, atraídos por el castañeteo de las chicharras de lata que llevaban consigo. Un chasquido debía ser contestado con 2 y 2 con 1. Al oír estas señales, los soldados iban saliendo de sus escondites para reunirse con sus compañeros. Así comenzaron las cosas en el día D. Los primeros invasores del día D, alrededor de 18.000 hombres entre norteamericanos, británicos y canadienses, flanqueaban el campo de batalla de Normandía. En el centro se hallaban las 5 playas de invasión y frente a ellas, a 20 kilómetros de distancia tras el horizonte, avanzaba la primera escuadra de una poderosa armada compuesta por más de 5.000 barcos, incluyendo los buques de desembarco. Con todo, los alemanes seguían confusos. Había muchas razones para ello. El mal tiempo, la falta de tropas de reconocimiento. De hecho, los pocos aviones que despacharon los alemanes a reconocer los embarcadores ingleses habían sido derribados. Además, tenían la firme convicción de que la invasión sería por Calais, el puerto francés más próximo al Reino Unido. Hasta sus estaciones de radar les fallaron esa noche, pues los aviones aliados habían logrado trastornarlas arrojando sobre sus antenas una lluvia de tiras de papel de estaño. De hecho, solamente una estación alemana reportó un informe aquel día y simplemente decía lo siguiente: tráfico normal en el canal. Más de 2 horas habían transcurrido desde que aterrizaron los primeros paracaidistas y apenas comenzaban a darse cuenta los mandos alemanes que algo extraño estaba pasando. El general Erich Marx, jefe del Cuerpo 84, se hallaba aún festejando su cumpleaños cuando sonó el teléfono. El mayor Friedrich Hahn, oficial de Servicio de Información, recuerda que el general tomó el teléfono y que todos los músculos del cuerpo parecían contraérsele mientras escuchaba. Le hablaba el general Wilhelm Richter, comandante de la división 716 que guarnecía la costa al norte de Caen. Este informó que habían aterrizado paracaidistas al este del Orne. Este fue el primer informe oficial llegado a uno de los cuarteles generales alemanes. Eran, en estos momentos, las 2:11 de la madrugada. Marx llamó inmediatamente al general Max Penzel,
jefe del Estado Mayor del Séptimo Ejército, quien a su vez despertó al comandante en jefe de este ejército, el séptimo, es decir, el general Friedrich Dollmann, para informarle que parecía que la invasión se había iniciado y le pedía que fuera al puesto de mando en forma urgente. Mientras Pemsel esperaba a Dollmann, el Cuerpo 84 informó de nuevo: paracaidistas descienden cerca de Mentenburg y Markov. Las tropas traban combate. Pemsel alertó entonces al general Hans Speidel, jefe del Estado Mayor del mariscal Rommel, comandante en jefe del Grupo B del ejército, la fuerza más poderosa alemana en Occidente. Recordemos que Rommel en este momento estaba de vacaciones en Alemania. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, el general Joseph Reichert, de la división 711, avisó al cuartel general del 15º Ejército, segunda unidad del Grupo B de Rommel, que los paracaidistas aterrizaban en Cabourg. El general Hans von Salmuth, jefe del 15º Ejército, quiso hablar con Reichert para obtener informes directos e hizo que lo comunicaran de nuevo con él. Salmuth pudo oír a través de la línea el tableteo de las ametralladoras. Colgó y llamó inmediatamente, él también, al grupo de ejércitos B. Transcurrieron muchos minutos de confusión en el cuartel general de Rommel. Se amontonaban los informes llegados de todas partes, algunos inexactos, otros incomprensibles, otros hasta contradictorios. Los cuarteles de la Luftwaffe en París anunciaban que entre 50 y 60 aviones bimotores volaban sobre la península de Cherburgo y que habían aterrizado paracaidistas cerca de Caen. La Marinegruppe Kommando Oeste, sede del almirante alemán Theodor Kranke, confirmaba los aterrizajes de paracaidistas británicos y añadía que una parte de estos, de hecho, eran muñecos de paja. Minutos después de su primer comunicado, la Luftwaffe volvió a anunciar la presencia de paracaidistas cerca de Bayeux. En realidad, ninguno había aterrizado ahí. Otros informes aseguraban que las tropas de invasión aérea no eran más que maniquíes disfrazados de paracaidistas. Esta información, de hecho, era acertada en parte, porque al sur de la zona de invasión de Normandía, los aliados habían lanzado en paracaídas centenares de muñecos de goma que llevaban atados petardos que estallaban apenas tocaban el suelo, dando la impresión de una escaramuza de armas de mano. Unos cuantos de estos peleles iban a causar un gran efecto en el curso de los combates de Omaha Beach, que se desarrollarían más tarde. Harían creer, de hecho, al general Marx que lo atacaban por la retaguardia y lo llevarían a enviar parte de sus tropas, que tanta falta le hacían en el frente, a repeler este supuesto ataque por el sur. En el cuartel general de Rommel, los oficiales se afanaban por entender qué significaba el salpullido de puntos rojos brotando en sus mapas. ¿Se trataba acaso de una invasión contra Normandía? ¿O serían tan solo amagos para distraer la atención de lo que realmente iba a producirse? Algunos oficiales alemanes llegaron a conclusiones increíbles. Por ejemplo, cuando el mayor Dortenbach, oficial encargado de la oficina de contraespionaje del OB Oeste, es decir, el cuartel general de Gerd von Rundstedt, pidió informes al Grupo B y le respondieron que el jefe del Estado Mayor contemplaba la situación con mucha serenidad y que era posible que los paracaidistas en realidad fuesen tripulaciones de bombarderos obligadas a abandonar sus naves. Sin embargo, en el Séptimo Ejército no se pensaba lo mismo. A las 3 de la madrugada, el general Pemsel llamó al general Speidel para comunicarle que la estación naval de Cherburgo descubría la presencia de barcos en el canal con sus aparatos de dirección de sonido. Speidel respondió: el asunto tiene hasta el momento un carácter local y por ahora no debe considerarse como una operación a gran escala. Quizás los más desconcertados de todos en Normandía aquella noche eran los 16.200 veteranos de la formidable 21ª División Panzer, que una vez formó parte del Afrika Korps de Erwin Rommel, cubriendo aldeas y bosques en un sector distante, apenas 40 kilómetros al sudeste de Caen, que era uno de los principales objetivos de los bombarderos ingleses. Estos hombres se encontraban casi al límite del campo de batalla. Desde la alarma antiaérea habían estado alertas al pie de sus tanques y sus otros vehículos, con los motores en marcha, esperando la orden para avanzar.
pero después de la primera alarma no se había sabido más y continuaban esperando llenos de rabia e impotencia. En esos momentos ya habían llegado los primeros refuerzos de las tropas de invasión. En el sector británico aterrizaron 69 planeadores, 49 de ellos en la pista cerca de Ranville. Del otro lado del campo de batalla en Normandía, a 6 kilómetros de Saint-Mère-Église, iban entrando los primeros trenes de planeadores norteamericanos, balanceándose de un lado a otro entre el fuego aéreo muy nutrido que disparaban los alemanes. En el planeador delantero iba el subjefe de la División 101, el general Don Pratt. Y detrás volaban en procesión 52 aviones más, formados en 4 en fondo y remolcados cada uno por un Dakota. El tren llevaba jeeps, cañones antitanques y una unidad médica completa, e incluso una excavadora. El general Pratt moriría en un accidente al aterrizar. Fue una de las pocas bajas sufridas en los aterrizajes de la División 101 y de hecho fue el primer general en morir durante el día D. Ya se acercaba la aurora, el amanecer que habían estado esperando los 18.000 paracaidistas aliados que entraban en acción. En menos de 5 horas lograron mucho más de lo que Eisenhower y su plana mayor hubiesen esperado, pues habían desconcertado al enemigo, trastornado sus comunicaciones y ocupaban los flancos de la zona de invasión de Normandía, bloqueando en gran parte los refuerzos que pudieran llegarle a los alemanes en el frente de batalla. En la zona británica, las tropas transportadas en planeadores tenían en su poder los puentes vitales sobre el río Orne y los paracaidistas tomaban posiciones en las alturas que dominaban Caen. Al amanecer, serían demolidos los 5 pasos sobre el río Dives que aún estaban en poder de los alemanes. Así, cumplían los ingleses la más importante de sus misiones y, mientras pudiesen sostener el bloqueo de las vías de comunicación, lograrían retardar los contraataques alemanes si es que no los rechazaban por completo. Al otro lado, los norteamericanos, a pesar de las mayores dificultades del terreno, alcanzaban un éxito semejante al de los británicos. Las tropas aéreas de los aliados habían invadido, pues, el continente europeo desde el aire y lograban establecer una posición inicial. Ahora les tocaba guardar la llegada de los barcos para emprender, con las fuerzas que venían en ello, la cometida conjunta contra la Europa en esos momentos aún dominada por Alemania. Todos aguardaban el amanecer, pero nadie tan ansiosamente lo hacía como los alemanes, pues ya habían comenzado a matizarse el tumulto de mensajes que llegaban a los cuarteles generales de von Rundstedt y de Rommel, con un colorido nuevo y tenebroso. A lo largo de la costa de invasión, las estaciones navales del almirante Kranke descubrían ruidos de barcos. De hecho, parecía que eran centenares. Por más de una hora, sus comunicados seguían llegando siempre en aumento. Poco antes de las 5 de la mañana, el incansable general Pemsel llamó al general Speidel y le dijo que los barcos convergían entre la desembocadura del río Vire y del río Orne, por lo que el desembarco del enemigo y su ataque, en gran escala por cierto, contra Normandía, era para él inminente. El mariscal veterano Herr von Rundstedt, en su cuartel general del Oeste, en las afueras de París, había llegado a una conclusión análoga. Aunque le parecía que el inminente asalto a Normandía era un ataque para desviar la atención del verdadero punto de invasión, había tomado ya rápidas medidas. Y de hecho, había ordenado a las pesadas divisiones Panzer, la 12ª División Acorazada de las Waffen-SS y la División Lehr, que estaban en la reserva fuera de París, que se aprestaran y salieran a toda prisa hacia la costa. De hecho, estas divisiones, en principio, no podían comprometerse sin la expresa autorización de Hitler, pero von Rundstedt se arriesgó, pensando que Hitler no iba a dar una contraorden. En el cuartel general de Hitler en Berchtesgaden, el aviso llegó al jefe de operaciones Alfred Jodl. El general dormía y sus ayudantes creyeron que la situación no era tan grave como para despertarlo de inmediato. A 5 kilómetros de allí, en Obersalzberg, Hitler y Eva Braun también dormían. A las 5 a.m. despertó el ayudante naval de Hitler, almirante Karl Jesko von Puttkamer, pues lo llamaban del cuartel general de Jodl. Fue informado que se habían producido cierta clase de desembarcos en Francia.
Después de una discusión, se decidió no despertar a Hitler, pues en realidad, él recordaría, no había en esos momentos mucho sobre qué informarle, pero por otro lado, valgan verdades, también temían que si lo despertaban a esa hora, Hitler podía dar rienda suelta a uno de sus ataques nerviosos que con frecuencia lo hacían tomar decisiones apuradas y descabelladas. En Francia, los generales del OB Oeste y del Grupo B aguardaban. Ya habían dado la alarma a sus tropas y ordenado el avance de las reservas mecanizadas que estaban disponibles. Nadie en esos momentos podía saber la magnitud del ataque y aunque todo parecía apuntar a Normandía, nadie tampoco estaba seguro del sitio exacto donde ocurriría el ataque principal. En ese amanecer del 6 de junio de 1944, alumbrado las primeras luces del alba, se presentaban ante las 5 playas de invasión de Normandía una flota aliada en toda su imponente grandeza. Las banderolas de guerra se movían gracias al viento que soplaba desde la zona de Utah, en la península de Cherburgo, y hasta la playa Sword, cerca de la desembocadura del río Orne. Estaban a la vista grandes acorazados, cruceros y también destructores. Detrás de ellos venían chatos barcos de mando y atrás venían los transportes llenos de tropas y los buques y gabarras del desembarco flotando con las bordas apenas fuera del agua. Rodeando los transportes delanteros y en espera de la señal de hacer rumbo a las playas, flotaban enjambres de botes repletos de soldados. Eran los soldados que formarían las primeras oleadas del asalto. Por momentos, crecía el número de botes de asalto repletos de tropas que se arremolinaban alrededor de los barcos de transporte. Empapados, mareados, se amontonaban en ellos los soldados que abrirían el camino de penetración en Normandía. El transbordo a los botes con el mar picado constituía ciertamente una maniobra compleja y peligrosa. Los soldados iban tan cargados de equipo que casi no podían moverse. Llevaban salvavidas, armas, herramientas para abrir trincheras, máscaras contra gases, botiquín de primeros auxilios, cantimplora, cuchillo, raciones, explosivos, granada de mano y también, obviamente, municiones. Algunos dicen que llegaron a tener un peso de casi 140 kilos. El plan aliado de desembarco tenía un horario meticulosamente elaborado. Por ejemplo, el equipo pesado, como la artillería, debía llegar a Omaha Beach exactamente 90 minutos después de la hora fijada para el ataque. Hasta las grúas, los semitractores de oruga y otros vehículos mayores tenían su hora fija de llegada, la cual eran las 10:30 de la mañana. La primera ola de atacantes no distinguía aún las playas de Normandía cuando se hallaban a unos 15 kilómetros de distancia. Algunos barcos de guerra habían comenzado a cambiar cañonazos ya con las baterías alemanas de costa. Pero en estos momentos la acción aún era remota e impersonal, pues aún no se disparaba directamente contra los botes de desembarco. En estos momentos hay que decir que el general Omar Bradley, que iba a bordo del capitán Augusta, estaba sumamente preocupado, pues unas horas antes se había enterado que elementos de una potente y esmerada división alemana, la 352, había ocupado posesiones en la playa Omaha. El dato, lamentablemente para Bradley, había llegado demasiado tarde como para dar aviso a las tropas de asalto. El bombardeo naval con el cual se pensaba allanar el camino de los atacantes estaba muy cerca de empezar. A las 5:30 de la mañana, la escuadra inglesa cañoneaba las playas que le correspondían. Y a las 5:50 fue el turno de los norteamericanos. Estalló como un volcán toda la zona de invasión. A lo largo de las playas comenzaron a verse columnas de humo negro que subían formando una espesa nube. Luego aparecieron los bombarderos y los aviones de combate aliados. Estamos hablando de un total de 11.000 aviones. Spitfires, Thunderbolts y Mustangs silbaban sobre las cabezas de los soldados que iban en los botes de asalto para atacar las playas. Y por encima de ellos se cruzaban los bombarderos medianos B-26 y más arriba aún volaban los bombarderos pesados de la RAF, Lancasters y los Fortresses y Liberators norteamericanos. Pero no distinguiendo sus objetivos a través de las espesas nubes,
y no queriendo arriesgarse a bombardear a sus propias tropas, los 329 bombarderos destinados al sector Omaha arrojaron sus bombas tierra adentro, como a 5 kilómetros de distancia de las defensas alemanas de la playa Omaha. Faltaban solo 15 minutos para la hora señalada para el ataque de la primera oleada norteamericana. Estaban cerca de la playa. Sin embargo, las baterías alemanas aún guardaban silencio. Estas esperaban que los norteamericanos llegasen a la orilla antes de abrir fuego. Varias lanchas de desembarco zozobraron frente a las playas de Omaha y Utah. Los grandes transportes, que se habían detenido a 1 kilómetro de la costa, empezaron también a disparar sus piezas de artillería. Los botes avanzaban inexorablemente y sus tripulaciones veían ya entre el oleaje la mortífera maraña de obstáculos de acero y cemento que cubría la playa, entrelazados con alambres de púas y tachonados con minas. Detrás de esas defensas, la playa propiamente dicha estaba desierta. Cuando los primeros botes aliados se hallaban aproximadamente a 350 metros de la costa, recién abrieron fuego los cañones alemanes, los mismos que nadie entre los aliados hubiese pensado que podrían estar activos luego de los intensos bombardeos navales y aéreos de los aliados. En medio del estrépito se percibió un ruido más cercano. Estas eran las ametralladoras alemanas. A lo largo de los 6 kilómetros de la playa Omaha, la artillería alemana se ensañó contra los botes de asalto. El fuego más intenso que llovía sobre Omaha procedía de los reductos alemanes situados en los dos extremos de la playa. Los alemanes, de hecho, habían concentrado acá sus mejores defensas con el objeto de cerrar las dos salidas más importantes que van a las playas de Bierville y Colleville. En algunos sectores, los norteamericanos fueron absolutamente barridos. En los primeros minutos del día D, una compañía entera fue puesta fuera de combate. Menos de la tercera parte logró sobrevivir a las ametralladoras germanas. Las tropas aliadas especiales de demolición que debían volar los obstáculos en las playas no solo se habían dispersado, sino que llegaron con varios minutos de retraso. A las 7 de la mañana llegó la segunda oleada de tropas a Omaha Beach. Estas sufrieron casi la misma suerte que los primeros atacantes. En medio del caos, la confusión y la muerte que reinaba en la playa, desembarcó la tercera oleada de tropas. Pero esta detuvo su avance. Parecía que en Omaha todo estaba perdido para los norteamericanos. Pero al cabo de un rato, viendo que quedarse inmóviles en la playa llevaría a una muerte segura, los sobrevivientes avanzaron hacia la playa. A 16 kilómetros de Omaha, en la playa de Utah, la situación era radicalmente distinta. Las tropas del general Raymond Barton, de la 4ª División, desembarcaron en la playa y se internaban rápidamente. Ya llegaba la tercera oleada de invasores y la resistencia alemana en esta playa seguía siendo bastante débil. Uno de los primeros generales que puso pie en Utah fue Theodore Roosevelt. En Utah, hay que destacar, un error le cayó en suerte a los aliados, pues estos desembarcaron en un lugar que no les correspondía y donde de hecho había menos resistencia alemana. Roosevelt tomó una decisión sobre la marcha y optó que los 30.000 hombres y los 3.000 vehículos que venían atrás de él desembarcaran en esa misma zona relativamente tranquila en lugar de dirigirlos hacia los objetivos iniciales. Entre tanto, desembarcaban británicos y canadienses en las playas de Sword, Juno y Gold. En un trecho de 25 kilómetros desde la desembocadura del río Orne y hasta la aldea Lehamel, en el oeste, la costa rebosaba de tropas. El desembarco en la playa Sword fue complicado y duro, pero lo cierto es que británicos y canadienses habían encontrado menos resistencia que los norteamericanos en Omaha. Sus horas de ataque, más retardadas, habían dado tiempo a la escuadra inglesa a batir con más eficacia las defensas alemanas de la costa y sus tropas se iban internando a medida que desembarcaban. Desde las playas Juno, Sword y Gold fue donde más se avanzó durante el día D, aunque, valgan verdades, no lograron apoderarse de su principal objetivo, es decir, Caen. Durante 5 semanas,
la esforzada y veterana división Panzer, la 21ª división Panzer, pudo defender Caen, esta importante ciudad de Normandía. El general Jodl, jefe de operaciones del alto mando alemán, comenzaba a estudiar la situación en Normandía, pero increíblemente a estas alturas todavía no creía que la situación fuese del todo grave. El general Walter Warlimont, segundo jefe de operaciones, lo llamó por teléfono para decirle que Herr von Rundstedt pedía en forma urgente las divisiones Panzer que estaban en reserva y que quería trasladarlas a la zona de invasión tan pronto como fuera posible. Increíblemente Jodl, quien aún dudaba de que esta fuese la invasión principal, no consideró oportuno desplegar las reservas aún. Jodl, de hecho, estaba aplicando al pie de la letra la orden de Hitler de que estas unidades no se podían mover sin su autorización. Esto sería fatal para los alemanes, que requerían de fuerza y rapidez para contraatacar y expulsar y derrotar a los aliados en las playas. De hecho, hay que decirlo, finalmente la orden mediante la cual se movilizarían las reservas mecanizadas alemanas llegaría 8 horas y media más tarde, toda una eternidad. Entre tanto, Rommel, el hombre que había previsto esta situación, se hallaba a menos de 1 hora de Berchtesgaden. Rommel en esos momentos estaba en su casa en Ulm. Para las 7:30 de la mañana, no hay constancia en el diario de guerra del Grupo B de que para esta hora se hubiese informado a Rommel de la situación en Normandía. Aún entonces, al cabo de 7 horas y media de iniciada la invasión, ni los oficiales del Estado Mayor de von Rundstedt ni los de Rommel eran aún capaces de medir el alcance del ataque de los aliados. Su red de comunicaciones había quedado desbaratada en todo el frente. Es decir, los paracaidistas aliados habían ejecutado bien su trabajo. Sorprendentemente, algunos en el cuartel general del 7º Ejército se mostraban bastante optimistas, pues todo les daba a entender que la división 352, que defendía la cabeza de playa entre Bierville y Colleville, había desbaratado a los invasores. En el cuartel general de Rommel, también hay que decirlo, reinaba un optimismo parecido. De hecho, el coronel Leodegaard Freiberg recuerda que la opinión general era que los aliados serían devueltos a armar antes del anochecer. En Inglaterra eran las 9:30 de la mañana. El general Eisenhower se había pasado toda la noche paseándose de un lado a otro en su despacho a la espera de los comunicados que constantemente le llegaban. No había duda de que los aliados habían logrado establecer una posición en el continente europeo. Por precaria que fuera esta posición, la situación que recibió lo llevó a enviar un mensaje exactamente a las 9:33 de la mañana que decía que, bajo el mando del general Eisenhower, las fuerzas navales de los aliados, auxiliadas por la aviación, comenzaron a desembarcar tropas esta mañana en la costa norte de Francia. A las 10:15 de la mañana sonó el teléfono en la casa del mariscal de campo Erwin Rommel, comandante del Grupo Ejércitos B. Lo llamaba el jefe de su Estado Mayor, general Hans Speidel, con el objeto de darle el primer informe sobre la invasión. Rommel lo escuchó consternado. No se trataba en esta oportunidad de una incursión al estilo de Dieppe en 1942. Había llegado finalmente el día esperado, aquel día que sería el más largo de la historia, según palabras del propio Rommel. Rommel, hombre práctico, tenía claro en este momento que aunque la lucha aún duraría por varios meses más, el juego se había perdido. Vendrían, de hecho, semanas de feroces combates en Normandía y los alemanes lanzarían un furioso contraataque el 7 de agosto. Pero la realidad es que el frente francés había sido abierto y a través de él, lentamente, Europa continental sería liberada de la ocupación alemana y los aliados occidentales finalmente se adentrarían en el mismo corazón del Tercer Reich. Muchas gracias.